Sean bienvenidos a esta reflexión filosófica número 20. Primero recordarles que para la próxima semana está programado su segundo examen parcial, ¿verdad? El grupo teórico 01 tendrá su examen el día lunes y el grupo teórico 02 tendrá su examen, su segundo examen parcial, el día jueves. Estamos en la reflexión filosófica de lo que es el materialismo y lo que es el idealismo. Hemos empezado a analizar, a reflexionar lo que es el idealismo y hemos visto que el idealismo pues tiene su tesis fundamental, y la tesis fundamental de todo idealismo es que la idea, el espíritu, la mente, la razón es y existe en absoluta independencia de la materia, la cosa, el mundo, lo físico, ¿sí? O lo finito, la existencia, como pudiera ser. Ya consideramos el primer tipo, los primeros dos tipos de idealismo, que son el idealismo subjetivo y el idealismo objetivo. Vamos a abordar el tercer tipo de idealismo, que es el idealismo trascendental. El idealismo trascendental es el idealismo de Immanuel Kant, ¿verdad? Y vamos a esclarecer cuáles son los planteamientos fundamentales de este tercer tipo de idealismo. Primera cuestión. Para el idealismo trascendental, las cosas trascendentes son las que están más allá de la subjetividad y la razón individual. Trascendental es aquello que es en y por la correlación indisoluble entre la razón y la realidad. Para el idealismo trascendental, lo real no se me presenta como una realidad absoluta siendo en sí y desde sí. Lo real se me presenta como siendo en la correlación indisoluble de la presencia de la razón y la presencia de las cosas. Entonces, para el idealismo trascendental, lo real se convierte en objeto en tanto que está correlacionado con la presencia de la razón. De tal manera que lo único que el ser humano puede conocer siendo razón es lo real en tanto que lo real es objeto. Objeto es lo real presente a la razón. Entonces, hay una correlación indisoluble entre razón y realidad. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Pero tanto la razón como la realidad son lo que son solo en la correlación en la que se encuentran. Dicha correlación entre razón y realidad no es el resultado, no aparece como el resultado de la presencia previa o de la realidad previa, tanto de la razón como de la realidad, ¿verdad? O sea, no es la idea de que, pues, ya está por ahí, por un lado la razón y por el otro lado, pues, nos aparece la realidad, y ya que están ahí siendo lo que son, entran, como en un segundo momento, entran en correlación. No, esa no es la idea del idealismo trascendental. La idea del idealismo trascendental es que tanto la razón como la realidad son lo que son solo en y desde la correlación, y fuera de la correlación es la nada. Entonces, en el idealismo trascendental, ¿verdad?, lo único que tiene suficiencia constitucional pues es la correlación en la que están tanto el espíritu como la materia, es decir, la razón como la realidad. Fuera de esa correlación es la nada. Entonces, lo único que tendría suficiencia constitucional desde el punto de vista del idealismo trascendental pues es la correlación. Lo único que aparece como absoluto en la visión del idealismo trascendental es la correlación de razón y realidad. Fuera de esa correlación es la nada. Dicha correlación no es el resultado, dicha correlación no es el resultado de la previa existencia de la razón y de la realidad. Fuera de la correlación constitutiva es la nada. Ni la razón ni la realidad son punto de partida previo a la correlación.
Solo la correlación tiene poder constitutivo y es absoluta, solo la correlación. Lo real en sí no es posible. Lo real en sí no es posible. Es decir, lo real fuera de esa correlación. Lo real como siendo y existiendo en absoluta independencia de la presencia de la razón. Eso no es posible para el idealismo trascendental. Las cosas son reales para mí, es decir, para mí que soy sujeto lógico. Pero no se trata de un sujeto individual, sino se trata de un sujeto lógico, es decir, de la razón presente en todo sujeto posible. Por ello es posible la comunicabilidad y también es posible la ciencia y también es posible la verdad para el idealismo trascendental. Aunque dicha verdad no es de la cosa, no es de la realidad, ¿sí? Pues es la razón trascendental la que ordena y da sentido a la realidad, a partir del caos de sensaciones que proporciona el contacto con la realidad por medio de los sentidos. Tercero, hay que considerar que aún la postulación de un objeto en sí o de una realidad en sí, como ya antes se los he explicado, es solamente un supuesto de la razón, ¿sí? En esto coinciden todos los idealismos. O sea, el idealismo trascendental lo que va a proponer es que hay algo que la razón no puede conocer. La razón no puede conocer lo que es la realidad en sí, pero es la misma razón la que supone que fuera de ella hay algo que no puede conocer. Por tanto, primero, la imposibilidad del conocimiento de una realidad que está en absoluta independencia de la razón es solamente un supuesto de la razón. Es la razón la que supone que hay algo ahí que ella no puede conocer. Y segundo, es la razón la que supone que hay algo ahí. ¿Sí? Por tanto, la idea de que fuera de la razón hay una realidad objetiva, una realidad, digamos, absoluta, absoluta en el sentido de ser y existir en absoluta independencia de la razón, son meros supuestos de la razón lógica. En el proceso de conocimiento, desde la óptica del idealismo trascendental, en el proceso de conocimiento intervienen dos elementos. Creo que esto ya lo he dicho en otra clase anterior. Interviene lo dado y lo puesto. ¿Sí? Lo dado es el caos de sensaciones que le viene a la mente, que le viene a la razón por la vía del contacto con la realidad. Ese contacto con la realidad le proporciona, pudiéramos decir nosotros, una especie de materia prima a la elaboración de conceptos, a la elaboración de conocimientos. Pero ese caos de sensaciones que provienen del contacto del sujeto con la realidad le vienen en una forma caótica, en una forma, digamos, desordenada. No hay un orden ahí. Eso es lo dado. Ahora, lo que pone la razón es el ordenamiento de ese caos de sensaciones. Es la razón, ¿sí? La cual a través de sus categorías innatas es la que ordena, da sentido y propósito a ese caos de sensaciones. De tal manera que para el idealismo trascendental, el origen del conocimiento está en la razón lógica del sujeto que tiene la capacidad de ordenar el caos de sensaciones que provienen de la experiencia. ¿Sí? Por eso el origen del conocimiento es exactamente la razón. El mundo no es lo que es él, la realidad no es lo que es ella. Las cosas no son lo que son ellas en sí y desde sí. El mundo, la cosa, lo finito, lo que está ahí dado, es el resultado de ese proceso de ordenamiento de la razón que hace y opera a partir de la materia prima que le viene del contacto del sujeto con la realidad. Entonces, no es la realidad
la que ordena la mente, sino que es al revés. Es la mente la que ordena la realidad. Sí, pero la mente lógica. El sujeto lógico, no el sujeto individual. Entonces, las cosas son lo que el sujeto lógico hace de ellas. Ese es el sujeto lógico el que ordena la realidad, el que pone sentido a la realidad. Es la mente la que ordena la realidad y por tanto la que hace posible el conocimiento. Es la mente la que hace posible el conocimiento. Pero entonces, cuando la razón conoce, ¿qué es lo que conoce? Si es la mente la que ordena la realidad, la que da sentido a la realidad, la que da propósito a la realidad, entonces cuando la mente conoce, lo que conoce es lo que ella misma ha puesto en la realidad. Entonces también para el idealismo trascendental, el conocimiento es autoconocimiento de la razón viéndose en el espejo del mundo. ¿Sí? Bueno, hemos visto ya pues los tres tipos de idealismo: el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo y el idealismo trascendental. Los tres son idealismos, ¿sí? Y recuerden ustedes que la tesis fundamental de todos los idealismos es que la razón, el espíritu, la mente, es y existe en absoluta independencia de lo real, de la cosa, del mundo, de lo físico, de la existencia. ¿Sí? Esa es la tesis fundamental y esa tesis fundamental está presente en los tres tipos de idealismo. Ahora, vamos a preguntarnos y vamos a responder rápidamente en qué consiste el realismo en el campo del idealismo. ¿En qué consiste el realismo en el campo del idealismo? Primero, para responder a esta pregunta vamos a considerar un planteamiento de Hegel. Solía decir Hegel que el idealismo en filosofía consiste en la consideración de que lo finito no tiene verdadero ser. Únicamente lo infinito tiene verdadero ser. Y lo finito, es decir, aquello que está lanzado al espacio-temporalidad y por tanto existe, es solamente una posición, una exteriorización, una materialización o una objetivación del espíritu absoluto. ¿Sí? Lo finito no es lo que es, no tiene verdadero ser. ¿Sí? Es un falso ser. Solo tiene verdadero ser en tanto que está enraizado, en tanto que está relacionado con el ser absoluto. Fuera de ese enraizamiento con el ser absoluto, la existencia es la nada. Lo finito, como materia, como presencialidad física, lo finito es pura negatividad, en el sentido que su ser es un no ser, dice Hegel. Lo finito, la materia, lo que está fuera de la razón, lo que está fuera del espíritu absoluto, de la mente, es pura negatividad. ¿Pero por qué? Pues porque su ser, el ser de lo finito, el ser de lo existente, el ser de la taza, el ser de todo lo que hay, es un no ser. ¿Por qué? Pues porque es precario, porque no es absoluto, porque no tiene suficiencia constitucional. Es y tiene que dejar de ser, no de manera casual, sino de manera necesaria. Todo lo que existe tiene fecha de caducidad, pudiéramos decir nosotros. Las cosas determinadas y finitas, existentes, ¿sí?, tienen como verdad un ser que no les es propio. Ellas tienen un ser que no les es propio porque no son en sí desde sí, sino que es un ser atribuido, es un ser dado por aquello que es verdaderamente real. Y aquello que es verdaderamente real es el ser absoluto, el espíritu absoluto. Eso es lo que es verdaderamente real. Por tanto, real es aquello que tiene suficiencia constitucional y que por tanto es absoluto y que por tanto no existe. Porque si existiera, entonces no podría ser absoluto. ¿Sí?
Entonces, lo verdaderamente real es aquello que está fuera de la existencia, fuera del orden del espacio-temporalidad. Por eso va a decir Hegel, cito palabras de Hegel, todo lo que existe merece perecer. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que quiere decir Hegel con esto? Lo finito tiene que dejar de ser lo que es decir, dejar de ser finito para pasar a ser lo otro de sí. Lo finito tiene que dejar de ser para pasar a ser lo otro de sí, es decir, lo infinito, el absoluto. ¿Sí? Lo cual no puede ser si lo finito no deja de ser pura negatividad. Es decir, en la visión hegeliana hay un proceso permanente de realización de la realidad del espíritu absoluto. Se lo voy a traducir en lenguaje teológico, no teleológico, no, en lenguaje teológico. En la visión hegeliana lo que pasa es que hay un proceso permanente de salida del ser absoluto que se encarna, se materializa, se expresa en el orden de las cosas creadas, en el orden de las cosas finitas y determinadas. ¿Sí? Es Dios, el ser absoluto, el que sale de sí y se hace historia, y se hace naturaleza, y se hace sociedad. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que cae en el orden de la existencia es solo eso, es un proceso de, pudiéramos decir nosotros, de encarnación del ser absoluto en el orden del existente. Pero resulta que el orden del existente, que es posición del ser absoluto, el orden del existente no refleja la perfección del ser absoluto, no refleja aquí y ahora la perfección de su creador. Y como no refleja aquí y ahora la perfección de su creador, en tanto que la historia, en tanto que la sociedad, en tanto que los sujetos humanos, en tanto que la naturaleza, somos posición o encarnación del Espíritu Absoluto, pero no reflejamos, digamos al ser absoluto, no lo reflejamos plenamente, entonces tenemos que desarrollar un proceso dialéctico de negación de la negación. ¿Por qué? Pues porque no somos aquí y ahora plenos como el absoluto es pleno. Y como no somos plenos, tenemos que dejar de ser lo que somos para tratar, para movernos paulatina y permanentemente hasta lograr ser plenos como el absoluto es pleno. ¿Sí? Y entonces para moverse desde la negatividad en la que estamos, porque no reflejamos la perfección del absoluto, es un proceso dialéctico, ¿sí?, que va desde moverte desde la pura negatividad en la que eres hacia encontrarte en un final de los tiempos siendo tan perfecto como el absoluto es perfecto. Entonces, cuando Hegel dice que todo lo que existe merece perecer, pues justamente merece perecer justamente por eso, porque existe, porque es un existente, porque está lanzado al tiempo y al espacio. Y en tanto que está lanzado al tiempo y el espacio no es perfecto, pero tiene que ser perfecto. Y para ser perfecto tiene que dejar de ser lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es finito, perecedero, es y no es. Tiene que moverse desde la situación de imperfección hacia un final de los tiempos en donde va a encontrarse siendo tan perfectos como el absoluto es perfecto. ¿Sí? Entonces hay un proceso, y la historia es exactamente esa. En la visión hegeliana, todo el proceso histórico tiene digamos, un fin en el sentido de terminación y una finalidad. O sea, el movimiento de la realidad existente no es absoluta. Todo está moviéndose hasta un momento determinado. Tiene que haber un final de los tiempos.
¿sí? Pero ese proceso histórico, tanto natural como social, en el cual se mueve desde el aquí y ahora hasta esa situación perfecta, en donde hay un encuentro perfecto entre las cosas existentes, entre el mundo y su creador, que es el fin de los tiempos, ¿verdad? Es un proceso dialéctico movido no desde la praxis del sujeto, sino que es el absoluto mismo el que mueve la realidad para que la realidad se mueva hacia encontrarse con él. Hay un final de los tiempos y ese final de los tiempos tiene un propósito, tiene una finalidad. Y el propósito de la historia es ser perfectos como el absoluto es perfecto. Y por tanto, pudiéramos decir nosotros que hay un final feliz, hay un happy end, hay un final feliz. Y por tanto, en la visión hegeliana podríamos encontrarnos nosotros con un optimismo histórico. O sea, la existencia tiene sentido, la existencia tiene un propósito, que es terminar siendo tan perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Hay un final feliz, pero sí hay un final. Y por eso ni la historia ni la naturaleza son eternas ni absolutas. ¿De acuerdo? Hay un final feliz. Recuerden las palabras de Pablo de Tarso. Por supuesto, Pablo de Tarso no era hegeliano, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿verdad? Pero Pablo de Tarso decía que, fíjense, el universo entero gime con dolores de parto, es decir, se retuerce en su situación de no ser, porque las cosas existentes pues no son plenas. El universo entero gime con dolores de parto, o sea, es un movimiento doloroso, porque tiene que dejar de ser lo que es para pasar a ser lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Pablo de Tarso lo dice. El universo entero gime con dolores de parto hasta que, es decir, hay un propósito, hasta que todo, es decir, naturaleza, hombre, sociedad, todo sea, ¿sí? Todo con Dios, hasta que Dios sea todo en todo. Es decir, hasta que tanto la naturaleza como la historia, como el hombre, sean tan perfectos como el Creador es perfecto. O sea, hay la postulación de un final feliz en la visión del idealismo. Y lo único real, por eso estamos viendo la cuestión de la categoría de realidad en el idealismo, lo único real es el espíritu absoluto. O sea, la materia es pura negatividad, es un no ser, es un falso ser. Uh-huh. Bueno, tercera cosa que quiero decir sobre la cuestión del qué es el realismo en el idealismo. Para el idealismo hay una separación absoluta entre el concepto de la cosa, la idea de la cosa y la cosa conceptualizada. ¿Sí? Una cosa es la idea de la cosa y otra cosa es lo que la cosa es. Pero hay una separación absoluta. Es decir, que el concepto o la idea de la cosa no es de la cosa, sino que le viene de fuera y le da forma. Esto es, ¿sí? Se conforma con ella, lo cual antes no tenía ni podía tener desde sí misma y en sí misma. Ello significa que la cosa fuera de su idea, la cosa fuera de su idea, fuera de su concepto, que le viene de fuera, es decir, del ser absoluto, no es real. ¿Sí? La materialidad separada del espíritu no es real, la materialidad. Por eso es que es pura negatividad. Es la nada. Por tanto, lo único que es real no es la cosa fuera de su idea. O sea, lo único que es real no es la materia. Lo único que es real, ¿sí? Es
La idea, el concepto, el espíritu. La cosa física, la piedra, es solo mostración del espíritu y por ello su ser puede ser expresado por el concepto, la teoría, la mente, el espíritu, porque en realidad solo son mostraciones del espíritu. La piedra es solo una forma de la presencia de lo otro de sí, es decir, del espíritu. La piedra, ¿verdad?, no tiene ser en sí y desde sí. La piedra tiene un ser atribuido, solo es posición del infinito, posición del espíritu. La piedra es solo una forma imperfecta de la presencia de la perfección del espíritu. Es por ello que la piedra existente en su imperfección debe perecer, es decir, debe dejar de ser lo que es para llegar a ser lo otro de sí, para llegar a ser aquello que no es, pero que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser la piedra? No la materialidad que es, no el carácter físico de lo que es, sino que la piedra debe llegar a ser espíritu, debe llegar a ser razón, mente, espíritu absoluto. ¿Pero por qué? Porque es el espíritu absoluto el que la puso, que la creó, le dio existencia. ¿Ves? Pero para poder moverte desde el ser al deber ser, tiene que haber un proceso, tiene que haber un movimiento, pero ese movimiento no es de el orden de la existencia, no es el orden de la existencia el que se mueve, sino que al orden de la existencia lo mueven desde afuera. No soy yo el que cambio, sino que es el ser absoluto el que hace cambiar, que hace que tú cambies. ¿Sí? No eres tú el que te salvas. No eres tú el que te mueves para llegar a ser uno con el absoluto, sino que es el mismo absoluto el que hace que tú lo puedas hacer. Como dice la Sagrada Escritura, es Dios el que da el querer cambiar, pero no solamente el querer cambiar, sino el poder cambiar. Total, y al final de cuentas es que tú no haces nada. Realmente me divierte esto porque la cuestión más importante para el cristiano, por ejemplo, es la salvación, ¿verdad? Pero es agradable darte cuenta de que al final de cuentas la salvación no depende de vos, sino que depende de Él es el que te salva. Lo único que vos tenés que hacer es decirle a Él que, pues, que lo haga, darle permiso para que Él lo haga. ¿Pero por qué darle permiso? Pues porque Él te ha creado libre, tienes libre albedrío. Tú puedes decir sí o no frente a la oferta de salvación. Puedes decirle, al absoluto le puedes decir que no haga nada. Si Él no va a hacer nada, porque tú no le das permiso. O sea, dale permiso y ya vas a ver si no actúa. Te lo digo por experiencia. O sea, no voy a mentirte, te lo digo por experiencia. Él lo hace, Él te mueve. Él es el que hace que te pase, que logres trascender desde la negatividad en la que eres como un ser lanzado al tiempo y al espacio, eres prácticamente la nada, hasta que llegues a ser tan perfecto como Él es perfecto. No lo haces tú, Él lo hace. Solo dale permiso. ¿Sí? Por tanto, el realismo del idealismo consiste en la consideración de que solo el concepto, la idea, la razón, el espíritu, ¿sí?, es real, en tanto que es lo único que tiene suficiencia constitucional como fundamento del ser y del sentido de las cosas informadas. Solo el espíritu absoluto es real, solo su concepto es real en tanto que no es materia. En el orden de las cosas existentes hay un proceso finalístico, un propósito, que consiste en una vuelta de las cosas determinadas a su origen, que es el espíritu absoluto. Y ese es el sentido de la existencia. O sea, la existencia tiene sentido, tiene propósito. Hay un por qué, pero también hay un para qué. Por tanto, la existencia tiene sentido, más o menos en la idea que propone Pablo de Tarso, ya se los planteé, ¿verdad?
Sí. Hay que recordar que en Parménides, siglo VI, griego, siglo VI antes de Cristo, fundador de la filosofía, hay que recordar que en Parménides hay un cierre, de la negatividad absoluta como no ser. En su pretendida negación absoluta del ser, Parménides decía que todo es ser, pues el no ser, ¿sí?, también es. ¿Sí? No hay manera de disolver o de cerrar el ser. Lo que nos está diciendo Parménides es que no hay manera de no estar en el absoluto, no hay manera de escapar al ser. En él, claro, esto ya no lo dice Parménides, ¿sí?, pero en él nos movemos y existimos. Y no podemos no hacerlo. Es una situación de destino. Así es. Bueno, puedes entenderlo, pero igual, así es. Puedes no entenderlo, pero igual, así es. De la misma manera que cuando hay un terremoto, aunque vos no entendas las leyes de la física, si hay un terremoto, la casa te puede caer encima, ya sea que lo entendas o que no lo entendas. Punto. Bueno, ahora quisiera que viéramos en qué consiste el materialismo y los tipos de materialismo. Bueno, la tesis fundamental de todo materialismo es que la materia, la cosa, lo finito, ¿sí?, lo existente, es y existe en absoluta independencia de la razón, del espíritu, de la mente, del absoluto. ¿Verdad? Es la tesis contraria del idealismo. Esa es la tesis fundamental de todo materialismo. Pero vamos a trabajar con ustedes con dos tipos de materialismo. Primero vamos a ver el tipo de materialismo mecanicista, también llamado decimonónico porque es el tipo de materialismo que se constituyó como teoría en el siglo XIX, o también se le llama materialismo vulgar. Vamos a ver primero las tesis fundamentales del materialismo mecanicista, decimonónico o vulgar. Para este tipo de materialismo hay una separación absoluta entre razón y realidad. Hay una separación absoluta entre razón y realidad. Por tanto, hay una alteridad absoluta entre espíritu y materia. El carácter de realidad solo lo tiene la dimensión material física. Si hubiera algún elemento metafísico, este elemento metafísico tendría que ser necesariamente de tipo material. Solo lo material, solo lo físico es real. Punto. Lo cual habría de expresarse como una condición material física de aquello que aparece como fundamento último de las cosas reales, como determinadas. Sí. Lo determinado físico estaría fundamentado metafísicamente con aquello que físicamente unifica materialmente la existencia. El primer principio de las cosas reales sería de naturaleza material. El pensamiento, las ideas, el espíritu, únicamente habrían de ser como manifestaciones fenoménicas de las cualidades y del movimiento de la materia. El ser, para el materialismo mecanicista, el ser, el absoluto, el espíritu, si lo hubiera, sería de tipo material. Sería de tipo material. O sea, lo espiritual no es. El no ser no sería otra cosa que la pretendida disolución de la materialidad de las cosas en una idealidad, en el espíritu, que al final de cuentas solo sería producto de la complejización de la materia misma. Todo es materia y no hay nada que no lo sea. Materialismo mecanicista, ¿sí? Todo es materia. Lo que no es real es el espíritu. El espíritu, el ser, la mente,
O una de dos, o son productos del ejercicio de la razón, es decir, es el hombre el que supone que hay un ser, supone que hay un espíritu, y por tanto el espíritu no es lo que es en sí de sí. El espíritu va a aparecer desde el materialismo mecanicista como el resultado del ejercicio lógico de la razón. O sea, Dios no es. Dios es el resultado de un ejercicio lógico de mi mente. O sea, soy yo el que creo a Dios, no Dios el que me crea a mí. ¿Ves? O bien, el ser, el espíritu absoluto, sería de naturaleza material como resultado material de los procesos y movimientos de la complejización de la materia misma por vía evolutiva. Pero de todas maneras, entonces estaríamos en la presencia de que todo es materia. Hasta Dios sería material también. Tus ideas son materiales. El amor que te tiene tu madre sería únicamente materia. ¿De acuerdo? Entonces, en el materialismo mecanicista hay una disolución del sujeto movido por la fuerza de imposición de la estructura del sistema dado. En el materialismo mecanicista el sujeto es objeto contemplativo de lo real. El sujeto es un sujeto meramente contemplativo del orden de las cosas dadas. No puede transformarla. Tiene que adaptarse. Hay un proceso permanente de materialización, de cosificación y de alienación de la praxis de los sujetos, los cuales, ¿sí?, productos objetivados de la praxis terminarían siendo... bueno, la idea es esta. Todo el orden de lo real social es meramente producto de la acción de los sujetos, ¿sí? Pero el orden de lo existente se vuelve cosa, se institucionaliza, se vuelve físico, como por ejemplo el gobierno, el Estado, ¿sí?, el código tributario, las leyes, son posiciones de la praxis del sujeto. Son los hombres los que crean todo esto. Pero una vez que estas cosas han sido creadas, resulta que estas cosas creadas se le terminan imponiendo al sujeto que las creó. ¿Sí? El hombre crea los sistemas sociales. El ser humano ha creado el capitalismo, ha creado el Estado capitalista, ha creado las leyes económicas, las leyes, el código tributario. Son creadas por la práctica del hombre. Pero una vez que han sido creadas, estas cosas creadas, ya institucionalizadas como realidades, que están fuera del sujeto, resulta que se le terminan imponiendo al sujeto. Entonces el sujeto tiene que alienarse, es decir, ser y existir para otro, es decir, para el sistema, para la realidad que él mismo ha creado. Y en eso consiste la alienación del sujeto. El hombre crea un mundo y el mundo creado se le termina imponiendo al sujeto. Y entonces el sujeto creador ya no es sujeto creador, sino que es un sujeto alienado, es objeto. Y el verdadero sujeto, pues es el sistema. El sujeto es objeto contemplativo de lo real. Y como ya dije, tiene que adaptarse. Hay un proceso permanente de reificación, de cosificación y de alienación de la praxis de los sujetos, los cuales productos objetivados de la praxis terminan siendo fetiche que se les impondría al sujeto, de tal forma que el verdadero sujeto sería la fosilización de la práctica humana en un sistema ya dado, de una vez y para siempre. La cosa puesta por la praxis termina teniendo fuerza de imposición sobre los sujetos. Lo real es lo dado a los sentidos. Eso es lo único real. Lo real es lo que se me da a través de los sentidos. Hay una realidad en sí, ¿sí?
pero no opera como propuesta de la razón, sino como teniendo suficiencia constitucional. Es decir, para el materialismo mecanicista, lo único que tiene suficiencia constitucional, que es sencillez de sí, es lo real físico. O sea, lo real físico, que tiene la capacidad de imponérsele al sujeto. Sí, hay una realidad en sí, pero no opera como propuesta de la razón, sino como teniendo suficiencia constitucional, como siendo en sí y desde sí misma, pretendiendo ser una alteridad absoluta respecto de la praxis, es decir, del sujeto y la razón. Hay una objetividad pura, absoluta. Lo real material se le presenta a la razón como teniendo suficiencia constitucional, como estando en una alteridad absoluta respecto de la praxis. La materia sería como lo totalmente otro de la razón, y a menos que la razón fuera también de naturaleza material, jamás podría captar o aprender, ¿sí? La razón jamás podría captar y aprender lo que está fuera de ella, es decir, lo totalmente otro de sí. Para el materialismo mecanicista hay una clausura total de la praxis. Ello nos llevaría a un empirismo del sujeto y a un idealismo de la esencia. Hay un proceso de deshistorización del sujeto y de la realidad social. El sujeto, para el materialismo mecanicista, el sujeto es, o sea, todo sujeto posible, este sujeto, siendo y existiendo aquí ahora, y todos los sujetos posibles, pues son exactamente lo que el sujeto es. Sí, el hombre es lo que es, este que vemos aquí ahora, en el sistema capitalista. Punto. El sujeto es el hombre actual, el de hoy. ¿Sí? La razón social históricamente condicionada por el sistema lógico del capitalismo, sus sentidos, sus valores, sus antivalores, sus intereses, sus propósitos. Eso es lo que hay. Entonces, hay un empirismo del sujeto porque se considera que el ser humano, entre comillas, la razón, entre comillas, el sujeto, entre comillas, posible, es el ser humano burgués capitalista. Ese es el paradigma o modelo de todo ser humano posible. ¿Sí? Y también hay un idealismo de la esencia, porque se postula la idea de que todos los hombres tenemos la misma esencia. ¿Sí? En el sentido de que todos somos igualmente portadores de una esencia trascendental. Y es por ello que se puede hablar de derechos humanos, de derechos del hombre. O sea, hay un idealismo de la esencia en el sentido de que para el materialismo mecanicista, pues todos los hombres somos iguales. Todos los hombres somos esencialmente iguales. Hay una esencia común, compartida por todos los hombres. Y por eso es posible hablar de derechos humanos, porque al final todos somos portadores de la misma esencia. ¿Sí? Entonces hay una especie de homologamiento de la esencia presente en todos los hombres reales. Pero esta idea de que todos somos iguales, porque todos somos esencialmente hombres, en esta idea se oculta el hecho de que hay hombres capitalistas, explotadores, deshumanizadores, irracionales, egoístas, y consecuentemente también hay hombres trabajadores, asalariados, empobrecidos, explotados, dominados, humillados, deshumanizados. ¿Sí? La concepción de una esencia absoluta que está presente de la misma manera en todos los hombres, ojo, encubre la existencia de las clases sociales y de la lucha de clases, que se da realmente en el modo de producción capitalista, ¿sí? Ya que promueve la idea de que todos los hombres compartimos una esencia común y que el hecho de que haya hombres ricos y hombres pobres, unos explotados y otros explotadores, unos que son dominantes y otros que son dominados, eso es algo secundario, algo casual, a lo cual no hay que ponerle importancia, ¿sí? Es algo fortuito.
pero que no pertenece a lo que el hombre es esencialmente. O sea, hay una esencia común por la cual todos somos hombres, esencialmente iguales. ¿Sí? Pero si resulta que en la realidad hay hombres ricos, hombres pobres, hombres explotados y hombres explotadores, etcétera, etcétera, pues eso es una cosa secundaria, casual, a la cual no hay que ponerle importancia, porque todos somos iguales. Ahora, ¿eso es real? ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Es real? ¿Es verdadero eso? No es verdadero. ¿Sí? Por eso digo yo que en el materialismo mecanicista hay un idealismo de la esencia, porque plantea la idea de que todos somos iguales, cuando realmente no todos somos iguales. ¿Sí? No es lo mismo el asesino que el asesinado. ¿Verdad? Para el materialismo mecanicista, la historia es un proceso sin sujeto, bueno, sin sujeto humano. La historia sería únicamente como el despliegue en el tiempo y el espacio de una esencia constituida en el origen. Es la fuerza de imposición del sistema dado. Sí. La historia sería como el despliegue de la fuerza de imposición del sistema dado, de lo real dado. Y lo real dado es el capitalismo y sus leyes. Pues entonces sería el capitalismo y su fuerza de imposición el que haría la historia. ¿Sí? Y por lo tanto no hay cambio esencial, sino únicamente cambio de naturaleza apariencial. No son los hombres los que cambian la realidad social, sino que es el sistema el que cambia a los sujetos y los hace a su imagen y semejanza. Como aquel partido político, ¿verdad?, que firmó los acuerdos de paz, o aquel movimiento político del FMLN que firmó los acuerdos de paz con el propósito de participar en la lógica política del Estado capitalista salvadoreño, con la idea de que desde los cargos públicos, desde el manejo del poder del Estado, iban a hacer los cambios que dijeron ellos que iban a hacer. Bueno, yo no les creo, pero eso... ¿Y qué fue lo que pasó? No fueron ellos los que transformaron el sistema, sino que al contrario, lo que al final de cuentas fue el sistema el que terminó convirtiéndolos a ellos en su imagen y semejanza. ¿Quién cambió a quién? ¿El FMLN cambió el sistema? ¿O el sistema los cambió a ellos? Pregunta interesante de hacerse. Para el materialismo mecanicista, lo real dado como sistema me aparece como destino. Lo real para el materialismo mecanicista, lo real es un eterno presente. No hay futuro. ¿Sí? Lo dado aquí y ahora marca los límites de lo posible. Lo único que es posible, o lo único que sería posible, ¿verdad?, sería lo que no entra en contradicción con el sistema, es decir, con el capitalismo. En la lógica del capital, que se me presenta como un absoluto, lo único que sería posible es aquello que no entre en contradicción con el capitalismo. Es por ello que para el materialismo mecanicista la revolución no es posible, solo el reformismo es posible. ¿De acuerdo? Para el materialismo mecanicista, el poder es el fundamento de la ética. Fíjense bien, el poder es el fundamento de la ética, porque para el materialismo mecanicista solo se debe lo que se puede. Y la forma eminente de poder es el Estado capitalista en la forma actual como se me aparece, como aparece, es decir, como Estado capitalista. ¿Sí? Bueno, Hegel equivocadamente pensaba que el Estado capitalista es la encarnación del espíritu absoluto. Eso es lo que creía tontamente Hegel. Pero Marx critica a Hegel y esclarece que el Estado capitalista pues no es la encarnación del espíritu absoluto. ¿Sí? Que en realidad lo único que se encarna
En el Estado capitalista, como lo dice Marx, pues son los intereses de la clase dominante, son los intereses de la clase capitalista. Y por eso el Estado capitalista es la organización social del poder en función de los intereses de la clase capitalista. El Estado es la organización social del poder de la clase dominante. ¿Para qué? Para imponer sus intereses de clase, sí, de clase capitalista, al conjunto de la sociedad. Tontamente nos han hecho creer que el Estado está ahí para construir la democracia. No, hombre, si la democracia no es posible en el Estado capitalista. Porque si democracia es poder del pueblo, pues resulta que el Estado no responde a los intereses del pueblo, sino que responde a los intereses de una clase social, que por cierto es la clase social minoritaria, que es la clase capitalista. Entonces la democracia no es posible en el capitalismo. La democracia como poder del pueblo, es decir, como poder de la mayoría, únicamente es posible en la dictadura del proletariado, en un estado de dictadura del proletariado, en donde el poder del Estado está en función, sí, de la mayoría, es decir, de la clase trabajadora. Ahí sí es posible la democracia como poder del pueblo. ¿Ves cómo nos tienen de jodidos? Nos han hecho creer que es posible construir la democracia dentro del Estado capitalista. ¿Y cómo fue que le terminamos creyéndoles? ¿Cómo fue? Por las debilidades teóricas nuestras, por la falta de formación, por el estado de alienación permanente en el cual nos mantienen. Para el materialismo mecanicista, la verdad es la absoluta adecuación de la razón a la fuerza de imposición de lo real dado en la forma y en la esencia como es aquí y ahora. Hay una tiranía del presente, porque lo único que es posible y verdadero es lo que existe aquí y ahora. Y como lo que existe aquí y ahora es el capitalismo, entonces el capitalismo sería lo absolutamente presente, ¿sí? Que no debe cambiar porque es el destino de la humanidad. Entonces, toda forma de conocimiento es descubrimiento y explicación, ¿sí? Descubrimiento y explicación de la lógica y el sentido de lo real dado aquí y ahora. Pero recuerden ustedes que explicar es únicamente eso, poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno, pero sin criticarlo. O sea, lo que no hay es crítica. Entonces, por eso es que yo digo que en este punto específico el materialismo mecanicista conecta con la racionalidad instrumental, porque la racionalidad instrumental frente a los fenómenos de la realidad solo se pregunta dos cosas. Se pregunta cómo es el fenómeno y por tanto hace un ejercicio descriptivo del fenómeno, y en segundo lugar se pregunta por qué el fenómeno es como es. Y preguntarse por el porqué del fenómeno es tratar de explicarlo. Y explicarlo es simplemente poner en la evidencia las leyes del fenómeno, pero no criticarlo. La razón instrumental no se pregunta si lo que es coincide con lo que debe ser, porque la razón instrumental da por supuesto que lo que es aquí y ahora, por ejemplo, el sistema capitalista, pues es lo que debe ser, punto. Pero no hay crítica, ¿sí? Desde la óptica de la racionalidad instrumental, ¿de acuerdo? Entonces, para el materialismo mecanicista no hay cambio esencial, únicamente habría cambio apariencial. O sea, no hay revolución, únicamente reforma de los aspectos aparienciales del orden dado. Y el orden dado es el sistema capitalista. Solo es posible un cambio para no cambiar. Por ello, el concepto de historia para el materialismo mecanicista sería este. Para el materialismo mecanicista, la historia sería un eterno retorno de lo mismo. El orden de las cosas reales, como absolutas, es el destino en el cual se juega el campo de lo posible y de una praxis que sería una praxis reiterativa, no una praxis transformadora de la realidad. Pero en el fondo, una praxis reiterativa
que construye únicamente más de lo mismo, pero en realidad no es praxis. Ujú. No habría contradicción entre razón y realidad, pues el sujeto, al final, sería un objeto absolutamente alienado en el sistema. ¿Qué es ser alienado? Es ser y existir para el sistema. Pensar como el sistema quiere que pienses, desarrollar una praxis de fortalecimiento del sistema, no contradecir al sistema, no criticar al sistema, sino que tomar forma con el sistema, ser y existir para el sistema, adaptarte total y absolutamente a la lógica, a los propósitos, a los antivalores del sistema. Es el sistema el que te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo ético y qué es lo antiético. Es el sistema el que te va construyendo la forma como tú debes ver la realidad. Es el sistema el que le dice a la chica que debe casarse con un hombre que tenga dinero, aunque no lo quiera. Es el sistema el que le dice al pobre muchacho que entre más chicas tenga y entre más sexo tenga, es más hombre. Es el sistema el que te dice que tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Es el sistema el que te dice que hay que valorar la apariencia por encima de la esencia. Es el sistema el que te dice que es más importante tener que ser. ¿Sí? Porque si tienes, eres valorado. Si no tienes, pues eres desechado por el sistema de valores del sistema. Es el sistema el que te construye a su imagen y semejanza. Uh-huh. Es el sistema el que te dice y te convence de que el fin justifica los medios y coloca el dinero como un valor absoluto. Y entonces la gente sigue pensando y cree que dice una gran cosa de que con el dinero baila el perro, ¿verdad? Y que todo lo puedes arreglar con dinero y con poder, punto. Y que el amor no importa. Lo importante es que tú te salgas con la tuya. ¿De acuerdo? Lo importante no es amar a la chica, sino llevártela al motel. Ese es el sistema. Allá tú si te dejas mover por el sistema y terminas alienándote al sistema. Entonces, tenemos que decir que en la visión del materialismo mecanicista hay un cierre de la dialéctica, porque no hay crítica, no hay un proceso de negación de las negatividades del sistema, sino que hay más bien lo contrario, un proceso de absolutización del sistema capitalista, en donde el sistema se te presenta como un absoluto frente al cual únicamente te queda adaptarte. O sea, no hay proceso de negación de la negación. Desde la óptica del materialismo mecanicista, el sistema es un absoluto. Perfecto. No hay cambio, no hay futuro, porque el sistema es perfecto. Entonces, hay cierre de la dialéctica porque no hay negación de la negación, sino más bien una perpetua afirmación de las negatividades del orden de lo real dado, es decir, el sistema capitalista. Metodológicamente solo cabría aquí la racionalidad instrumental, única y exclusivamente la racionalidad instrumental. Entonces, detrás del materialismo mecanicista, lo que hay es un ejercicio teórico del orden establecido, del orden dado. Hay una absolutización del orden dado y hay una disolución de la praxis, hay una negación del futuro, hay una negación del deber ser.
¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes todas las implicaciones lógicas de una postura filosófica del materialismo mecanicista. Lo vamos a dejar hasta acá y nos vamos a ver el día de mañana a la 1 de la tarde para abordar lo que es el materialismo dialéctico. Pasen ustedes un feliz día.